un no nacido de nuevo no puede ser un adorador. Interesante, ¿por qué? Pues la Biblia dice, nadie puede llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es mediante el Espíritu nosotros. Entonces, y si Dios dice que no, Señor, si tú me sanas, yo te voy a adorar. La respuesta es no. Y si Dios dice no, yo no adoro. Entonces, tu adoración no puede estar limitada a tu necesidad. Cada quien honra según el entendimiento que tiene. Históricamente hubo mucho abuso a los ministros, no solamente cantantes, también predicadores, que los sacabas de tu casa una semana. Yo pasé por eso. Hemos pasado por ahí. Sí. Y lo tratas mal, lo descuidas, no atiendes sus necesidades, no lo honras. Él es papá y él es esposo, él tiene familia. El obrero. A su parecer, llevándolo a una escala entonces más global, ¿cuáles son los efectos negativos que está experimentando la iglesia de hoy por una incorrecta revelación de lo que es la adoración? Dos amenazas. La primera, oye, esto es muy personal y espero no generar problemas y esto no se me genere un problema. Bueno, este canal es controversial. No me gusta crear controversia, solamente compartir experiencias. Si el Señor te necesita en un lugar, te necesita el Señor, olvídate de tu nombre, de tu likes, de tu fama, que eso no sirve para lo eterno, no es relevante para lo eterno. Nuestro nombre es la expresión del Adán que portamos. Cristo es la imagen del nuevo hombre en nosotros. Hay gente que dice, yo cobro $10,000, por ejemplo. Hermano, mira, tengo 8,000. No. O es eso o es nada. Te van a tratar bien, te van a dar tu hotel, te van a honrar. ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde el Señor de dónde el Señor te sacó? ¿Quién te pagaba $500 antes de conocer a Cristo? Ni existía, eras un anónimo en el mundo. Y porque Dios quiso darte una gracia, poner una unción sobre ti, darte un talento para que Él sea glorificado, tú vas a dejar de edificar la iglesia por dinero. Exactamente, pastor. Para nosotros entender la revelación y su definición de Dios, su relación con Dios y la revelación que usted tiene de la adoración hoy día, ¿cuál fue la experiencia o experiencias que lo llevaron a ese punto de la revelación que usted tiene hoy? Bien, hablar de la revelación es hablar de algo que no comprendía y ahora lo veo de manera por lo menos más clara. Hacer muchos eventos musicales, representar cantantes, hacer conciertos, hacer congresos, tocar instrumentos. Un día me enfrenté a la realidad que me sentí como vacío. Hago muchas cosas, pero siento que esto no le da plenitud a mi espíritu. No hablo de mi bolsillo, no hablo de mi nombre ni de mi imagen, sino a mi espíritu. Entendí que había algo más. Eso pasó hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, comencé a pedirle a Dios qué es lo que verdaderamente es la adoración. Creo que a veces Dios tiene que dejarnos ver nuestra frustración humana, lo débil que somos, para entonces irnos a descubrir la excelencia del poder que está solamente en Él. Cuando mi vida se acercó más al conocimiento de Cristo, pasó de ser un concepto a una vivencia. Pienso que caer en el concepto de la adoración nos limitó a una experiencia personal, humana, almática, de un evento y no a una convicción espiritual. Creo que esa transición de ver lo que estaba pasando y sentirte que no, esto no es lo que yo quiero, ni es lo que creo que Dios tenga, me llevó a confrontarme. Una confrontación me llevó a una revelación. Entonces, pastor, ¿cuál es su nombre? ¿Y cuáles son las cosas importantes del libro que usted tiene ahí a mano, el diario de un adorador, que se han convertido en el tema central de su llamado y su ministerio? Bien, soy Yacid Vargas, soy barranquillero de Barranquilla, Colombia, pero no soy barranquillero arrebatado. Normalmente. Buena aclaración. Sí, soy de Barranquilla, Colombia, felizmente casado con la pastora y salmista Jennifer Lluveres,
2 hijos hermosos que el Señor nos ha regalado. Y en este trayecto de servicio al Señor, Dios me permitió escribir este libro, El diario de un adorador, principios y valores prácticos para una vida de adoración y servicio. El libro está enfocado a 2 elementos fundamentales: adoración y servicio. Las palabras de Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Algo que ha llamado mucho la atención del libro es que trato de mostrar qué no es adoración. Normalmente nos dicen qué es adoración, pero qué no es adoración a la luz de la Biblia. Así que el libro tiene 10 capítulos maravillosos, relevantes, prácticos, que le sirven no solamente a un músico, a un pastor, le sirve al ama de casa, al que trabaja en un banco, al que trabaja en un supermercado, cualquiera que sea, cualquier hijo de Dios que desee crecer en su vida espiritual. Creo que el diario de un adorador es una muy buena opción para conocer y crecer. Qué bueno, dile, ¿cómo Antes de hacerle la siguiente pregunta, quiero aprovechar para decir que si usted no le ha dado like, no ha compartido, no ha comentado, esta es una excelente oportunidad para que usted lo haga. Comparta con alguien que usted sepa que este tema le va a hacer de bien. Comente, ponga preguntas, lo que usted entienda, déjenoslo ahí, que usted sabe que nosotros resolvemos con lo que usted ponga ahí. Pregunta: ¿cuáles son tal vez tres cosas de las que no es ser adorador, que la mayoría de la gente entiende que sí, yo soy esto soy, pero en realidad no? Bien, un no nacido de nuevo no puede ser un adorador. Interesante, ¿por qué? Pues la Biblia dice: nadie puede llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es mediante el Espíritu. El único que nos revela a nosotros la verdad de la adoración es el Espíritu, cuando te revela Cristo. ¿Por qué no? Porque bueno, tú puedes ser un buen músico y no adorar a Dios. Paréntesis, una persona que no es nacida de nuevo, no porque confundimos, a veces pensamos que una gente que se llame cristiana es nacido de nuevo. Nosotros entendemos que una persona nacida de nuevo ha escuchado el llamado de Dios a su vida, el llamado de salvación, y camina en pos de eso, ¿correcto? Ajá. El nacido de nuevo, hablo de aquella persona que decidió reconocer a Cristo, no solo como su Salvador, sino como su Señor, y entró, luego del arrepentimiento, al proceso de crecimiento y transformación por medio de la palabra. Ok. ¿Qué no es adoración? Un intercambio. Adoro a Dios para que haga un milagro, adoro a Dios para que me dé esto, adoro a Dios para sentirlo, adoro a Dios para experimentar la gloria, ¿verdad? Términos que usamos. Provocar a Dios, tenemos que provocar a Dios. Sí, o sea, la gente dice, bueno, hay que provocar la presencia. Sí, adora a Dios para que Él venga. Él siempre ha estado con nosotros. Entonces, y si Dios dice que no, Señor, si tú me sanas, yo te voy a adorar. ¿Y la respuesta es no? Y si Dios dice no, yo no adoro. Entonces, tu adoración no puede estar limitada a tu necesidad. Correcto. Más bien, adorar es una necesidad nuestra. Jesús dijo: es necesario que los que adoran en espíritu y en verdad, que adoren. Entonces, la adoración no es un trueque. Y creo que por años se nos ha enseñado, entre más adores, más milagros vas a recibir. Entre más adores, algo Dios puede darte. Recordemos que adoramos a Dios desde su esencia, de lo que Él es. Y una de las áreas que a mí me tocó ceder, y se los confieso, es adorar a Dios por su soberanía. ¿Qué significa? Porque tú adoras a Dios porque Él me sanó, porque Él me liberó, porque Él por lo que hizo. Y si Dios decide hacer algo muy distinto a lo que nosotros queremos, yo comencé a experimentar este nivel de adoración después de la muerte de mi madre. Ella murió de un cáncer de mama, y días después de ese acontecimiento, fui a predicar a una congregación, a un ayuno, y recuerdo que antes de que me pasaran a predicar, una dama dijo: yo quiero dar un testimonio. Y cuando esa señora pasa con su pañoleta, evidentemente estaba en el proceso igual que vio mi madre. Y ella decía: pero Dios me sanó. Y yo soy nueva creyente. Y dentro de mí pasaron 20,000 cosas. Sí. Decía: mi mamá, tú la usaste para sanar enfermos.
mi mamá ganaba almas, mi mamá era intercesora y la dejaste morir de cáncer, Señor. Y ella tú la sanaste. O sea, hubo una lucha mental, pero mira, una cosa y emocional muy fuerte. Quiere que le diga la verdad, la verdad. Yo dije, yo me voy de aquí. Wow, sí. Y yo me voy. Yo miré para atrás así, yo dije, cuando la gente cierra los ojos para orar, me voy. Porque siento que no voy a decir nada real de mi vida. Pero como el Señor todo lo sabe, el pastor me pasó rápido y no me dio tiempo de moverme. Cuando yo iba de mi silla a la plataforma, el Espíritu Santo me habló. Me dijo, es que tú no has aprendido a adorar a Dios desde su soberanía. Cuando Él decide, Él no nos pide permiso para tomar decisiones. Y Apocalipsis dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. El soberano significa que Él toma decisiones sin consultar con nadie más. Entonces, a medida que nosotros nos vamos relacionando más con el Señor, conocemos más la palabra, dejamos de ver a Dios como el Dios que adoramos en el culto. Cambiamos la mentalidad que la adoración es el espacio cúltico que yo tengo un día a la semana, para si acaso la semana, para los que si acaso se congregan, para convertirse en una expresión natural, espontánea. La adoración del Hijo le nace sin motivarla por aspectos exteriores. La música, las luces, que son elementos que complementan nuestra expresión de fe. Pero cuando es natural, tú no necesitas una plataforma, no necesitas que alguien esté cantando. ¿Qué necesitas? Saber quién eres y quién es Él. Y eso va a fluir automáticamente solo. Entonces, ya sí, es evidente que en medio de la adversidad, de la tribulación, en el momento en el que menos fortalecido o más débil es posible expresar adoración. Sí, sí. Ahora, no confundas adoración con tristeza. Porque cuando tú estás quebrantado, puedes creer que estás llorando porque estás adorando. Y tú estás adorando desde el dolor. Partió un ser querido, me hicieron esto. Señor, yo soy el gusano de Jacob, soy el más perseguido de él. Y no se trata de eso. Se trata desde tu espíritu, no desde el alma. Que es un tema un poco más profundo, por decirlo así. Pero tú puedes cantar desde tus emociones, puedes adorar desde tus emociones y no desde tu espíritu. Entonces, cuando soy quebrantado, soy más propenso a reconocer la adoración del Señor. Porque deja de ser tú. Te olvidas de tu título teológico, te olvidas de tu talento musical, te olvidas de tu llamado ministerial, de tu riqueza. Simplemente eres un hijo de Dios quebrantado y expuesto al proceso de Dios en tu vida. Yo no conozco un adorador en la Biblia que Dios no haya quebrantado. Pero, pastor, usted me voló la cabeza ahora mismo. Usted dice que hay una diferencia entre adorar desde el espíritu y desde el alma. Usted tiene que explicar eso. ¿Qué opera en el alma de nosotros? Las emociones. Sí. Entonces, llegamos al culto alegre, somos explosivos. Sí, me gusta la alabanza que llegamos tristes, mira, cántate una... Como que estamos en una... de despecho evangélico, para llorar aquí. En el espíritu no hay sentimientos, en el espíritu hay verdades. Y hay convicciones impregnadas por la palabra y el espíritu en nosotros. Entonces hay un momento en el que si yo voy a adorar desde el espíritu, es una decisión. O sea, sí, aunque no quiero, aunque usted se quería parar y irse, por ejemplo, se quedó. Por X o por Y terminó quedándose. Y en esa decisión, entonces pudo comenzar a tener una adoración desde el espíritu. Claro, ahora, dice que el espíritu nos guía, nos enseña, nos revela las verdades del Padre y del Señor. Si el espíritu te guía, en tu vida de adoración, te va a llevar a las convicciones que gobiernan tu vida. El espíritu no te va a decir, ay, pobrecita de ti, ay, mira, pobrecita. El alma sí. El alma sí te lleva a la conmiseración. Ay, que soy de mala, lo mal que me ha ido, y Dios, y soy la pobre huerfanita. La víctima. En otras palabras, somos una víctima. Eso es antibíblico. Correcto. Porque somos hijos amados, con herencia, redimidos, con el Espíritu Santo, la mente de Cristo y todo ese tipo de cosas. Ahora, si ese creyente desarrolla una vida poco espiritual,
¿qué lo va a gobernar a él? Su alma. Esa canción no me gusta. Se sientan, cruzan los brazos y no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Entonces, el espíritu, ¿hacia qué te lleva el espíritu? A Cristo. Entonces, cuando tu espíritu te da esa manifestación de Cristo, está por encima de cómo te sientes. Está por encima de cómo te han tratado. Está por encima incluso de cómo se siente tu cuerpo. Siempre está gobernando el hombre espiritual. Por eso Jesús dijo que adoras desde la base del espíritu y no desde la ignorancia. Eso es lo que Jesús decía. No puedes adorar desde la base de la ignorancia. Ahora, ¿Dios te rechaza porque ignores algo? No. Pero dejas de disfrutar los privilegios del que conoce la verdad. Jesús dijo, si ustedes son mis discípulos, conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. Sí. Algo que me llama mucho la atención de su libro, pastor, es que si yo hubiese estado pensando en cómo comercializar más el libro, yo no lo hubiese titulado El diario de un adorador. ¿Cómo lo hubiese llamado? Yo lo hubiese llamado, no sé, cómo tener el mejor ministerio de adoración. En menos tiempo. 5 pasos. Cinco pasos. Para tener una adoración profética y apostólica en este tiempo. No sé, un tema así. Pero esto parece que es como que usted quiere dar una indicación desde a una portada de que la adoración es algo personal. Sí. Que aunque puede ser expresado de forma corporativa, es una responsabilidad del hijo. ¿Usted puede hablar de eso? Sí. Bueno, uno de los capítulos habla precisamente de eso. Cuando hablo de qué es la adoración, primero que todo, es de carácter eterno. Es espiritual, es personal. Y además es sobrenatural y es transformadora. Cuando yo adoro, mi experiencia yo no te la puedo transmitir a ti. Ni a usted tampoco. ¿No la puedo impartir? No. Yo considero que yo te puedo decir lo que yo viví, pero no te puedo decir, recibe ahora un espíritu adorador. No. ¿No puedo darle a alguien el espíritu de David? No, yo creo que no. Okay. Porque cada hijo adora desde su revelación, desde su madurez espiritual y de alguna forma desde su experiencia. Entonces, cuando escribimos el diario de un adorador, ¿en qué pensé yo? Pensé en la mujer que no sabe de música, pero que ama a Dios y que ella no sabe cómo crecer en la vida de adoración. Hay un capítulo que me identifico mucho con este capítulo, se llama Adoradores que cambian historias, Anónimos que cambian historias. Es el capítulo número 6. Y creo que este libro yo lo escribí en el 2018, y queda muy bien ahora, porque parece que ahora, entre más famoso eres más importante para Dios. Y mejor adorador. O sea, y mejor adorador. Eso habla de tu nivel de adoración. Exacto. Claro. Y las redes sociales no miden tu efectividad como adorador. No, pero si yo tengo 1 millón de seguidores en Instagram, eso automáticamente, y usted además tiene 10,000, yo soy mejor adorador que usted, porque yo soy... Exacto. Tengo título de adorador y músico en mi Instagram. O sea, exacto. En mi biografía de Instagram dice adorador, ¿eso no más adorador? Por supuesto que no. Ahora mira, hablando de eso, Anónimos que cambian historias, hablo de dos personajes en este capítulo. Uno de ellos es Ananías, el que oró por Saulo. ¿Quién habla de Ananías? Nadie, todos hablan de Pablo. Sí. Pero si no hubiese habido un Ananías obediente, no sé qué hubiese pasado, porque Dios es soberano. Pero se necesitó un anónimo que le cambió la historia a Saulo convertido en el apóstol Pablo. Sí. Hablo también de aquella jovencita que trabajaba en la casa de Naamán, el que enfermó de lepra. La Biblia no menciona ni el nombre de ella. Sí. Dice que era una muchacha. Y ya. Y esa muchacha le dijo, mire jefe, patrón, hay un profeta que él puede cambiar su historia y lo puede sanar. Eso fue todo lo que ella hizo. Entonces entendí que los verdaderos adoradores no todos son visibles. Porque Dios no levanta adoradores para hacernos famosos. Dos palabras que tenemos que sacarnos de nuestra mente: fama y éxito. Porque si tú miras el ministerio de Pablo fue exitoso.
Depende de cómo te lo definas. Ajá, sí. Porque nadie es exitoso que está en la cárcel todo el tiempo. Exacto. Para Fue nosotros, muy conocido, fue famoso. para un ministro, diría, no, Pablo no fue exitoso. Porque siempre estuvo de cárcel en cárcel, de golpe en golpe. Sí. Y de vez en cuando pidió una ofrendita. Ajá, exacto. ¿Verdad? ¿Cuándo somos exitosos como adoradores? Se describe en una sola palabra: cuando obedeces. Sí. La adoración en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, yo la interpreto a través de la obediencia y el servicio. Jesús fue un adorador. ¿Por qué? Porque obedeció y sirvió. Interesante, yo no me recuerdo que alguna canción que él cantara. ¿En qué momento? Solamente hay referencia a un texto. Dice cuando en la cena que cantaron el himno y se fueron. Pero eso fue todo. ¿Quién habla de Pablo como adorador? Nadie. O de incluso el siervo, quien recomienda a David como el músico para el rey, para tocar al rey. Ajá. Entonces, yo creo que la adoración no podemos enfocarla como algo que me va a dar éxito, sino que te va a llevar a cumplir algo que tú tienes que hacer. Es que adorar es una necesidad, no es una plataforma de promoción. Y el pecado y el peligro en el que estamos ahora es que muchos quieren ser adoradores, pero adoradores desde la base de la música. No desde la base de oír a Dios en el secreto y obedecer, aunque nadie te vea. Porque es chévere cuando tú cumples misiones, cuando eres visible a las multitudes. Reconocido. Pero tener multitudes no te garantiza que tú estás haciendo incluso la voluntad de Dios. Sí. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones, que el adorador crece en su adoración a diario, desde que nosotros nos levantamos. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos? Cuando usted llega al trabajo, usted dice buenos días. ¿Puede la gente llegar a Cristo por tu buen comportamiento, por tu amabilidad, por tu testimonio? O sea, adoración implica reconocimiento acerca de quién es Dios y todo lo que Él es en su naturaleza. Y rendición a eso. A lo que Él es. Total rendición a eso. Es reaccionar. Si Dios es santo, ¿cómo yo puedo tener una vida desordenada? Oh, tú eres santo. Y hacemos el worship y santo, santo, santo. Y después de ahí hacer cualquier tipo de prácticas anti-adoradores. Sí. Por eso en mi mente y en mi espíritu desmonté que adoración necesariamente es música. No necesariamente es música. Okay. Entiendo eso y la importancia, ¿verdad? Porque creo que es importante esta revelación particular para poder efectuar cambios a nivel corporativo. Comienza con esto, comienza con mi relación personal y mi revelación de la adoración a Dios, y que esto afecta a todas las áreas. A su parecer, llevándolo a una escala entonces más global, ¿cuáles son los efectos negativos que está experimentando la iglesia de hoy por una incorrecta revelación de lo que es la adoración? Dos amenazas. La primera, apostasía. La apostasía se origina en tener convicciones no correctas de la palabra del Señor. Y yo enseño lo que creo, predico lo que creo, incluso canto lo que creo. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, la falta de conocimiento, la falta de entendimiento y la falta de discernimiento. No todo lo que se graba bajo el formato cristiano está 100% alineada a las Escrituras. Así es. La iglesia tiene que aprender a identificar qué nació del Espíritu y qué no nació del Espíritu. Lo del Espíritu dice la Biblia que produce vida. Lo de la carne produce muerte, aunque se sienta chévere en el momento, ¿verdad? Entonces, creo que a nivel de cuerpo, a nivel de iglesia, tenemos que reconocer que hay elementos culturales, hay elementos históricos que tenemos que aprender a entender, pero actualizar nuestro entendimiento en cuanto a eso. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ok, tus padres tenían un concepto, pero ahora hay algo distinto. ¿Y cuándo es? Es ahora. Ya no se trata de tu historia, se trata de tu presente. ¿Y quién es tu presente? Cristo. Entonces, al sacar a Cristo de nuestras canciones, al sacar a Cristo de nuestro mensaje y a sacar a Cristo de nuestra convivencia cotidiana, tenemos que acudir y apelar a elementos distractores, elementos que nos satisfagan nuestro ego, nuestras emociones, y decir, oye, me sentí bien, el culto estuvo, me sentí chévere. ¿Y fuiste transformado? No. Me sentí bien.
Me sentí bien. Ese culto estuvo bueno. El culto estuvo bueno. Porque, oye, la música, el cantante, bien, chévere. Se cayeron 10. Pero, ¿qué transformación hubo? Porque si hablamos de revelación, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién dice que soy? No, tú eres profeta, que tú eres aquel. ¿Y ustedes qué dicen? Ninguno pudo argumentar. Solo uno. Y a ese uno Jesús le dice, tú eres bienaventurado porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si el Padre no nos concede ese privilegio, amados, de que nuestra mente se abra y nuestro entendimiento se expanda, nos vamos a quedar por años creyendo que la adoración son 3 canciones suaves y que la alabanza son 3 canciones rápidas y que ya como cantamos Dios estuvo presente. ¿Verdad? Hay algo muy importante, pastor, que usted mencionaba, y es que Cristo ha dejado de ser el centro de las composiciones que se están haciendo hoy día. Hace unos días Anthony y yo hablamos de la canción de Redimido junto con, no me recuerdo la otra chica, que hablaba, era evangelística de pie a cabeza y bíblica, y uno no encuentra ese tipo de composiciones artísticas, ya todo es muy almático y a como yo me siento. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que han venido, incluso dentro de la iglesia, ha venido afectando a cómo nosotros percibimos la adoración. Claro. Ahora, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Todo lo que no nace desde mi hombre espiritual, entonces no puede apuntar a adoración. Pedro dice que todo sacrificio espiritual se hace por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo sacas a Cristo de la ecuación y le presentamos adoración? Entonces, creo que identificar. ¿Y cuál es la segunda amenaza? Usted habló de 2 amenazas. Sí, te hablé primero apostasía por falta de conocimiento, ¿verdad? La segunda tiene que ver con las mezclas. Las mezclas. Ok, como no me está dando resultado, lo que estoy haciendo, debo añadirle algo para que esto me dé resultado. ¿Cuál es el resultado? Bueno, no sé. ¿Qué tú persigues cuando tú adoras? Según hacia dónde apuntemos, será el esfuerzo que nosotros hagamos. Si mi deseo es simplemente adorar a Dios, independientemente de lo que Él haga, ya yo cumplí. Yo le dije a mi esposa, mi amor, es que Dios no te dio la capacidad, el llamado a la adoración conversando para hacerte famosa ni para hacerte millonaria. ¿Dónde Jesús dijo eso? ¿Dónde dijo que a los adoradores Él les prometió casa, carro y beca? Ahora, diferenciemos lo que es un artista de lo que es un discípulo. El artista vive del arte y procura elevar su nivel de arte. Claro. Está bien, pero el reino no es de arte, el reino es de discípulos. Entonces, y yo sé que choca esto que voy a decir, pero lo único que Cristo nos pidió y te prometió fue una cruz. ¿Tú quieres ser mi discípulo? La mejor promesa. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Ok, toma tu cruz y sígueme. Ya. Señor, ¿qué me espera? Tranquilo. ¿Y qué va a pasar? Tranquilo. Pon el reino de Dios de primero, lo demás será añadidura. Pedro le dijo, Señor, ok, ¿y este qué? Juan viene aquí, Juan, a recostarse en tu pecho. Y Jesús le dice, ¿a ti qué te importa lo que yo haga con Juan? Sígueme tú. Sígueme tú. Ahora voy a aprovechar, ya que yo sé que usted solía ser manager, y voy a abrir un aspecto que Anthony una vez estaba tratando con un tema, con un invitado que tuvimos, Ronnie, acerca de, entonces es malo ser artista, es malo tener requisitos de cuando yo voy como adorador a una actividad, lo metí al medio, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo clasificamos los artistas que viven de esto o los adoradores que viven de esto? ¿Cómo entonces será una distinción justa entre uno y otro? Ese tema tiene muchas vertientes. Sí creo que un ministro necesita establecer orden en lo que hace. Tú no puedes invitar a un cantante y dejarlo tirado durmiendo en la calle. Si tú lo invitas, tú eres su anfitrión. Responde por la invitación que tú hiciste. Lo invitaste, hónralo, dignifica su servicio, dignifica su manto. No solo su nombre, porque dignificas al famoso y el que nadie conoce, nadie lo quiere. Invita al famoso y al nuevo, vamos a darle una oportunidad sin ofrenda para que te conozcan. Es que no se trata de que nos conozcan.
Correcto. Se tratan de la gracia que tú portas. Ahora, cada quien honra según el entendimiento que tiene. Históricamente hubo mucho abuso a los ministros, no solamente cantantes, también predicadores. Sí. Que los sacabas de tu casa una semana. Yo pasé por eso. Hemos pasado por ahí. Sí. Y lo tratas mal, lo descuidas, no atiendes sus necesidades, no lo honras. Él es papá y él es esposo, él tiene familia. El obrero es digno de su salario. Ahora, el obrero. Pero no confunda un obrero con un artista egocéntrico, orgulloso, que solo busca las viandas y solo quiere el beneficio del reino. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de los que sirven a Dios desinteresadamente, pero viven bajo principios. Entonces, que un ministerio tenga ciertos parámetros, yo estoy de acuerdo, pero que no lo ponga como una exigencia, ¿cómo se diría? Estricta. Ok, si las baquetas no son esa marca, yo no toco la batería. Si no me pones unas matas en la plataforma. El famoso rider que le mandan. Exacto. Ahora, óyeme, si tú vas a hacer un evento, hazlo bien. Sí. Pero no todos tienen la capacidad de cumplir tus requerimientos. Entonces, yo voy a esto es muy personal y espero no generar problemas y esto no se me genere un problema. Bueno, este canal es Controversia. No me gusta crear controversia, solamente compartir experiencias. Si el Señor te necesita en un lugar, te necesita el Señor, olvídate de tu nombre, de tu like, de tu fama, que eso no sirve para lo eterno, no es relevante para lo eterno. Nuestro nombre es la expresión del Adán que portamos. Cristo es la imagen del nuevo hombre en nosotros. Hay quien dice, yo cobro $10,000, por ejemplo. Hermano, mira, tengo 8,000. No. O es eso o es nada. Te van a tratar bien, te van a dar tu hotel, te van a honrar. ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde el Señor, ¿de dónde el Señor te sacó? ¿Quién te pagaba $500 antes de conocer a Cristo? Ni existía, eras un anónimo en el mundo. Y porque Dios quiso darte una gracia, poner una unción sobre ti, darte un talento para que Él sea glorificado, tú vas a dejar de edificar la iglesia por dinero. Por unos cuantos pesos que el Señor te lo puede dar a la vuelta de la esquina y te lo puede dar el triple. Sí. Pero si tú le cumples a Dios, créeme que tu mayor recompensa no es el dinero. Obedecer. Es obedecer. Felipe, el de la Biblia, Felipe servía a las viudas. Ese era su trabajo. A las mesas. Dios le dijo, suelta las mesas, vete a Samaria a predicar. Después de Samaria lo mandó para un desierto, donde no había público, no había nadie, solo. Vete al desierto y espera que tenga una misión para ti. ¿Cuál es? Viene un carruaje con un etíope. Predícale. Se lo ganó para el Señor y nunca más lo vio. Él cumplió. Dice la historia que ese hombre fue el quien llevó el evangelio para esas tierras. Entonces, yo no puedo limitar, amados, y usted que me está viendo, su servicio al Señor por dinero. Porque el reino no se trata de comida ni bebida, justicia, paz y gozo del Espíritu. Ahora, tampoco es correcto de que maltrates a los siervos de Dios. Sí. Mire, fíjese mi postura y por qué duró un tiempo mucho dándole a ese tema. Y me confieso, porque este canal yo soy bien abierto, que fue hasta cierto punto, en un momento, un tema de frustración. Yo respeto mucho el manto y el ministerio de cada persona, de gracia que Dios le ha dado a cada persona, sin lugar a duda. Incluso respeto el aspecto de tener principios y requisitos hasta cierto punto. Lo que no entiendo es por qué se le hace tan difícil, le voy a llamar ministros para ayudarlos, a los ministros de hoy, tener dos formas diferentes, una para el trabajo del ministerio y otra para el aspecto de negocio. ¿En qué sentido? Si yo como pastor estoy haciendo un concierto y hay taquilla de por medio, yo soy de los que creo que el artista y el pastor deben de tener una conversación y una negociación justa. Porque si usted está vendiendo taquilla,
hay un beneficio de por medio. Claro. Y te estás aprovechando del nombre de ese ministro. Exacto. Y la plataforma de ese ministro, porque si no, no lo estuvieras invitando. Tú sabes que le vas a sacar un beneficio. Pero cuando yo te invito como pastor a mi congregación, porque creo que tú portas algo de Dios, y quiero que se lo impartas a mi iglesia, y tú me pones los mismos requerimientos para un servicio, para un culto, me cuesta entender esa dinámica y tener que llamar la misma forma y que me pregunten, porque la primera pregunta, búscala. La primera pregunta que te ponen en el formulario es: ¿cuál es el presupuesto para este evento? Y todo ahora usa la misma forma, la misma página, el mismo formulario, todo está estandarizado. Entonces, esa es la parte que yo no entiendo. ¿Por qué no pueden hacer? Mira, yo vivo de esto. Si es para un concierto, para algo cobrando, esta es la forma. Ahora, si tú me quieres a mí como ministro, va a depender de mi disponibilidad, porque la respuesta puede ser: no estoy disponible en esa fecha. Y quedó bien. Pero si estoy pintando para algo en el cual la iglesia no se va a beneficiar directamente de eso, no es algo profundo, te estoy invitando como ministro y tú me vienes con el mismo protocolo y las mismas exigencias de los $10,000. De hecho, una predicadora, me voy a resolver el nombre porque no edifica, que si no es con 10,000, aunque sea para un servicio de un domingo, no se mueve. Y ese es un culto, no estoy hablando de una conferencia, un congreso. Entonces, ¿cómo puedo conciliar yo esa parte y seguir teniendo gracia a estas personas que se manejan de esa forma? Fíjate, reitero el elemento de la identificación. Incluso tú puedes hacer inversiones grandes y dejar tu iglesia sin edificar. Puedes traer al más ungido, al grupo de moda. Y no se logra el propósito, que es la edificación de la iglesia. Todo parte desde la identificación. Si yo sé que los dones que yo tengo es para edificación de los santos, tengo que darle el enrutamiento correcto a esas capacidades. Ahora, respeto las medidas y los patrones que tenga cada quien, pero recordemos que todo lo que se nos ha sido dado en el Espíritu y como cristianos es para edificación de la iglesia. Si yo dejo de edificar la iglesia porque a mí no me pareció, por gustos personales, yo le voy a dar cuenta a Dios. Así de sencillo. Y Dios me dice: bueno, yo te di esto, ¿qué hiciste con lo que te di? Te puse a favor de mi iglesia. Entonces, creo que tenemos que revisarnos todos como iglesia, pastores, músicos, ministros, creyentes, y revisar qué hemos validado nosotros como adoración. ¿Qué hemos validado? Esa validación está alineada a las Escrituras. El problema es que nos quedamos con el tabernáculo de David y no nos vamos a la vida de Cristo. No nos vamos a que perdona a tu enemigo, ama a tu enemigo. Eso es adoración. Eso es adoración. Entonces, si revisamos lo que hemos validado como adoración, nos vamos a dar cuenta que hay prácticas que tienen que ver más con nosotros y con nuestro nombre. Y que creo que eso tenemos que revisarlo urgente. Reitero, sin querer criticar a nadie, cada quien tendrá su verdad, su forma. A tener un juicio, tendrá su forma, pero le daremos cuenta a Dios. Y yo prefiero de verdad que cuando el Señor nos pida cuenta, podamos decir: Señor, de lo que me diste, aquí está, te lo entregué multiplicado. No dejé de hacer nada de lo que me pediste por comodidades, por gustos personales o por temas financieros, que ese tema es respetable en cada quien, pero el Dios que te llamó también te proveerá. El Dios que te llamó también te dará todo lo que tú requieres. Entonces, tenemos que entrar en una etapa de evaluación. De evaluación. Si consideramos que la iglesia está bajo una amenaza, tenemos que definir primero qué es la iglesia, qué es la adoración y cuál es la función de la iglesia. Porque la función de la iglesia, señores, no es nada más cantar y hacer conciertos. La iglesia tiene otras responsabilidades que tienen que ver hacia afuera y no de manera vertical. Mi responsabilidad vertical es adorar, famoso o no famoso, en un culto de 10 como en un culto de 1000, con dinero o no tenga dinero. Pero la función horizontal de la iglesia es usar todos los recursos para reconciliar al mundo con el Padre por medio de Cristo. Eso es lo que dicen las Escrituras, que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, mi música reconcilia a la gente con Dios. Lo que yo canto edifica a la iglesia o simplemente los pone a llorar. Es un buen filtro. ¿Verdad? O sea, que
Miremos el fruto espiritual y de ahí podemos sacar conclusiones, creo yo. En todo eso usted está hablando, hay un subtema en todo eso que usted ha dicho, que es, al final del día, mi responsabilidad personal de tener una revelación clara de quién es Dios y cómo, ¿verdad?, puedo manifestar eso a mi alrededor. Y hay una parte de responsabilidad que está carente hoy en día por diferentes asuntos, ya sea la cultura, la política de hoy, las agendas progresistas, entre otras cosas. Y es algo que me preocupa mucho, porque se ha perdido hoy el día el rol del sacerdocio y la adoración, como usted hablaba, no solamente de forma personal, pero cómo entonces envuelvo a mi familia, el concepto de mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cómo llevo? Y veo el segundo libro ahí, por eso hago la pregunta. ¿Cómo llevo cómo yo como padre puedo asegurarme de que hay un altar para Dios en mi casa? De que seamos una familia que practica la adoración, no solamente desde el punto de vista musical, de que cantemos juntos, sino que vivamos una cultura, un ambiente de adoración como familia. Yo creo que son 3 elementos básicos: aprendo, enseño y modelo. Jesús dijo, aprendan de mí. Si Cristo no es el modelo del hombre de la casa, ¿qué va a enseñar? Y si no tiene nada que enseñar, ¿qué puede modelar? Ahora, si no cumples ninguno de estos 3, ¿qué vas a exigir? ¿Cómo exigimos una familia que sirva a Dios si nosotros decidimos no congregarnos? No. Entonces, aprendo de la fuente correcta, enseño de manera correcta y modelo de manera efectiva. En este libro tengo un capítulo que habla sobre eso, la manera como yo debo enseñar. Te enseño y tú me miras, tú miras cómo yo lo hago. Hasta el punto en que tú quedes en la parte final, en que tú quedas viendo cómo él reproduce lo que tú le enseñaste. Entonces, si en casa no hay esa devoción, ese tiempo de vida espiritual, es difícil que en la iglesia se exprese. Creo que tenemos que cambiar la mentalidad de que la iglesia va a cambiar tu casa. De tu casa sale lo que se va a manifestar en la iglesia. Correcto. Entonces, este libro tiene este lema: Cristo conocido, amado, expresado y adorado de generación en generación. Ese es el lema del libro. Entonces, creo que hay que trabajar como iglesia del Señor de adentro hacia afuera. Tenemos que hacer énfasis en que nuestros hijos vean un modelo auténtico. El mismo que lo ves predicando, lo ves en casa. El que habla de amor es amoroso. El que habla de perdón, perdona. El que habla de respetar, respeta. El que habla de orar, ora con nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que es un modelo, pastor, un modelo inspiracional. Me gusta lo que haces y como tú me lo enseñas y me lo modelas, creo que entonces lo puedo imitar. Y una cultura es algo que se imita de varias maneras. O lo haces porque te obliga o lo haces porque te inspiraste. Y yo opto por la segunda. Inspiracional. Bueno, entonces quiero aprovechar una vez más el diario de un adorador del pastor Yacir Vargas, Principios y Valores para una Vida de Adoración y Servicio. Y también aprovecho de una vez 21 días edificando una familia. Mi casa y yo en adoración. Mi casa y yo en adoración. Y esto usted tuvo la oportunidad de hacerlo junto a su esposa Jennifer Lluveres. Ambos, tengo entendido que los pueden adquirir en Amazon. Así de fácil, así de sencillo. Vamos a dejar el link ahí para que no tengan. Correcto. Y ahora en enero este está disponible en inglés. El diario de un adorador ya está traducido. La portada está nueva para la versión en inglés. Así que ya en enero pueden disfrutar de eso. For my people that speak English, venimos con el English version. Así que ya ustedes saben, ahí lo pueden adquirir si quieren profundizar en esas dos dimensiones. Sí, no. Gracias, pastor, de verdad, por dar la oportunidad de conversar con nosotros. Creo que yo en lo personal he sido edificado. Yo espero que usted también haya sido edificado. Asegúrese de darle clic a los links de estos libros
Sí. Y yo le exhorto, porque yo también lo voy a hacer, de usarlo a manera personal, pero también son buenos materiales para tener discusiones en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros ministerios, porque un entendimiento correcto de la adoración es lo que yo creo que es lo más necesario en el tiempo que estamos viviendo hoy como iglesia. Sí, quiero anotar algo importante. Nunca tenemos la última palabra en un tema. Siempre estamos aprendiendo. El libro no está fundamentado en experiencias personales. Está fundamentado en principios escriturales, de las escrituras. Una experiencia de un culto no puede generar una doctrina sobre adoración en mi vida. No se puede. Es una de mis batallas más No grandes. se puede. Porque un día viviste algo, no tienes que decir, es que Una es así doctrina, como una Dios doctrina. quiere. ¿Verdad? De hecho, eso ha llevado a personas que piensan que hay canciones que son ungidas. Exacto. Que es porque tiene un arreglo musical específico que mueve más tus emociones. Entonces, si queremos bajar la unción, Hay que tenemos cantar usar Esa Sí, misma. Y sí. usar la misma ropa, la misma moda, etcétera, etcétera. Dios mío. El diario de un adorador es una herramienta que usted puede usar para edificar. Y usted puede escoger lo que realmente, ¿verdad?, Sí. le sirva a su vida. No tenemos la última palabra, pero las escrituras no tienen errores. Las escrituras Son no, eternas. no fallan. Y el único digno, dice Apocalipsis, es Cristo. Es Cristo. Tenemos que volver nuestra adoración cristocéntrica. No estoy hablando de gente fanática, con éxtasis, cosas como raras, místicas. No. Estoy hablando de que reconozcamos a ese mismo Cristo, que aquel hombre que era ciego de nacimiento, el Señor lo sanó. Y cuando estaba hablando con Jesús, le dijo, ¿tú conoces al Señor? Y dijo, ¿quién es ese para que yo crea en él? Y era el mismo que lo había sanado. Wow. Le dijo, el que habla contigo dice, y se postró y le adoró. Sí. No necesitó música, no necesitó show, no necesitó emociones, necesitó encontrarse con el único que es digno de ser adorado, Cristo, el Cordero de Dios. Hermoso. Yo hoy me llevo, me retumba en mi corazón primero, adorar es una necesidad, es algo que 100%. viene como puesto en mí, tan pronto me convierto en nueva criatura, en hija de Dios. Y se ve manifiesto de dos maneras muy específicas, y lo digo porque me pareció muy puntual. Una, obedezco, quiero o no, porque la obediencia no se Sí. trata de si quiero, si lo siento, no, obedezco, y esa obediencia se manifiesta en mis acciones de servicio en todo tiempo. Una idea, y la comparto porque nosotros la hicimos al grupo de adoración que pertenezco, nosotros utilizamos como nuestra manera de reflexionar antes de comenzar nuestros ensayos, así que ustedes saben. Una buena idea. Señores, gracias. Una vez más, si llegó al final, déjenos los comentarios que llegó al final. Suscríbase. Comparta y denle like. Gracias, Pastor Yacir. A ustedes es un Gracias. honor estar aquí con ustedes y saber que siempre que hay una nueva generación entendida, la iglesia va a estar creciendo en el entendimiento correcto. Amén. Amén.